Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera la devoción mariana compartida por los papas, que es el escapulario de la Virgen del Carmen. Un documental cuenta el cambio de vida de quienes rezan el rosario, lo que Pablo VI dijo a los supervivientes de los Andes: de no hacerlo sería un suicidio. A todos ustedes un cálido saludo, ¿cómo están? Hoy les tenemos un gran especial sobre la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Así que desde ya los invitamos para que se queden con nosotros y ojalá compartan este programa con vecinos, amigos, familiares, todas las personas que puedan. Padre Carlos, un saludo para usted, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir este espacio de información, de análisis, y venimos de Fiesta Mariana en Fiesta Mariana. Hace una semana celebrábamos a la patrona de Colombia con un título muy lindo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y hoy la Virgen de Monte Carmelo. No sé si sabías que es la advocación más antigua que hay, porque ya estaba prefigurada, preanunciada esta imagen, según uno recuerda el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías, allá en la montaña del Carmelo, montaña del Carmelo del Jardín, en el norte del actual Israel, ve una nubecilla subir en forma de mano humana, y ellos entienden que es como la mano maternal de Dios, que anuncia la lluvia después de 3 años y medio de sequías, y por tanto después de la sequía de hambruna para todo el pueblo. De manera que estamos hablando de María desde el Antiguo Testamento, cuando ella todavía no había nacido, pero es una prefiguración de que es una advocación tan antigua y tan querida en el mundo entero. Eso le iba a preguntar, padre, ¿qué tanto quiere usted esta advocación? Yo tengo 2 anécdotas con la Virgen del Carmen y con las 2 personas más queridas que he tenido en mi vida, mi madre y mi padre. Mi padre fue operado un 16 de julio. A raíz de una caída se le generó una hemorragia cerebral interna. La gente ahora entiende mucho eso por este candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Mi padre fue una caída simplemente, ni mucho menos un disparo. Lo tuvieron que operar de urgencia. El médico dijo: es una operación delicada porque es una persona ya de alguna edad. Tenía mi padre 80 años y pidámosle al Señor que nos vaya muy bien. Yo me fui a la habitación de la clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe a celebrar la misa con mi familia mientras a papá lo estaban operando. Mi hermana mayor, que es una mujer muy buena, no conocía la advocación de la Virgen del Carmen y me dice que mientras celebraba la Eucaristía vio una Virgen de hábito café. Ella me preguntó que si existía alguna, y le dije: claro, es la Virgen del Carmen. Y yo en las afanes de la cirugía de papá no había caído en cuenta que era el día de la Virgen del Carmen, porque lo de papá fue un tema de 2 o 3 días de correr para conseguir los permisos médicos para la cirugía. El caso es que el médico decía que hay que dejarlo mucho tiempo en cuidados intensivos, luego en recuperación en habitación. Y mi padre estuvo a sus 80 años, de un día para otro, en cuidados intensivos, pasó inmediatamente a habitación y pronto salió y vivió 10 años más con plena salud. Eso fue un 16 de julio. Y un 16 de julio mi madre, ahora en los días de la pandemia, en el tiempo de la pandemia, tuvo una caída, se dañó el hombro. Después de la cirugía le aplicaron una dosis de más de tramadol, le generó una crisis de baja tensión. Se la tuvieron que llevar hospitalizada en la madrugada del 16 de julio.
para elevar los niveles de la presión arterial, y yo le decía a la Virgen, no permitas que en tu día te lleves a mi madre, no lo permitas. Y mi madre la tengo viva, de esto hace ya 5 años, y simplemente en detalles muy simples de familia, como muchos de ustedes tendrán detalles, ambos en los días de la Virgen del Carmen vi la protección sobre la vida de los seres que más he querido, mi madre y mi padre. Exactamente, tiene motivos más que suficientes para sentir una devoción, cariño hacia la Virgen del Carmen o la Virgen del Carmelo. Padre Carlos, expliquémosle bien a las personas qué son esto de las advocaciones, que son como los ropajes de la Virgen, ¿no? Advocación viene del latín vocare, llamados o nombres. Las advocaciones son nominaciones, nombres que le dan a la Virgen y que salen espontáneamente del cariño de la gente. La Virgen del Perpetuo Socorro, la que siempre ayuda. La Virgen María Auxiliadora. Ya el mismo nombre está hablando de una misión. La Virgen de la Caridad del Cobre. O nombres concretos de Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Luján. Ya habla de lugares específicos, pero siempre hablando de un amor entrañable. En el caso de la Virgen del Carmen o del Carmelo, habla de esta montaña, que no es tan montaña porque no son las grandes cordilleras que hay en Sudamérica, pero es una montaña en el norte de Israel, mirando al mar. El norte de Israel es la zona más fértil, y le llamaban ellos la montaña o el monte de los jardines por la fertilidad, y allí es donde se aparece la Virgen a San Elías, el profeta. Estamos hablando del puro Antiguo Testamento, y luego viene una comunidad de ermitaños a vivir allí atendiendo la aparición, o mejor la revelación de Dios en esa nubecilla, y pasar el tiempo hasta el siglo XIII, cuando con San Simón Stock, un monje carmelita, el sexto general de la orden carmelita, en el año 1251, un día 16 de julio, un día como hoy, 16 de julio, estamos hablando de hace casi 775 años, 1251, la Virgen se le aparece y le entrega el escapulario. La palabra escapulario viene de un huesito que tenemos en el hombro, en la escápula, y eran 2 tapas con la imagen de Jesús en un lado y la imagen de María en el otro, tapas grandes que los miraban sobre todo como un signo de protección, muy a propósito de que la orden carmelitana en Inglaterra había sido muy perseguida, y ellos clamaron la protección de la Virgen. Le dijo, con este signo vencerás, y luego en unas promesas adicionales que vamos a compartir en el programa. Padre Carlos, y más o menos entonces, ¿cuántas advocaciones marianas habrá? Yo creo que en el mismo Vaticano, en la misma Iglesia, tiene el número de advocaciones. Podemos decir que no hay país católico en el mundo que no tenga alguna advocación mariana. Piénsese, por ejemplo, la China comunista, y está Nuestra Señora de Sheshan, que es como una María Auxiliadora, simplemente con ojos rasgados. En África encontramos muchas vírgenes morenas, con las cuales cultural y antropológicamente se identifican los habitantes de un lugar, y en el fondo es sentir la presencia cercana, intercesora y maternal de Dios a través de la figura y la imagen de la Virgen María. Y exactamente, y hay unas vocaciones muy curiosas, ¿no? La Virgen de la Hormiga, la Virgen del Rayo, la Virgen de Satanudos, que tiene muchos fieles, ¿no? Tiene su origen en Alemania, y cuando el Papa Francisco en ese momento era un obispo, o un sacerdote, estudió en Alemania, se enamoró de la Virgen que desata nudos, que a veces la gente no pronuncia, dice desata nudos, piensa que es de Satán, no tiene que ver nada con Satán. La que desata nudos es una Virgen Inmaculada que tú la ves como desatando nudos. La llevó a Argentina, y de allí se popularizó por toda América Latina, pero se popularizó más la Virgen que desata los nudos en la vida, y el San José dormido se popularizaron en el pontificado de Francisco. Y ahora que habla de pontificado, veamos cómo los papas han sentido mucho cariño, mucha devoción hacia la Virgen María en sus diferentes advocaciones. El 16 de julio se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En el siglo XIII, la Virgen se apareció al carmelita inglés San Simón Stock y le entregó un escapulario marrón para que lo llevara sobre el cuello. El escapulario simboliza su protección sacramental para la vida eterna. Más de 700 años después, el escapulario sigue siendo un importante símbolo de devoción mariana para los fieles en todo el mundo.
Se le añadió este significado de protección durante la vida y en el momento de la muerte, algo que durante los siglos se convirtió en muy importante para muchas personas. Así la devoción al escapulario carmelita creció muy rápidamente. Algunos papas han tenido una especial devoción por la tradición del escapulario. Durante su estancia en Chile, el Papa Francisco coronó a una estatua de Nuestra Señora del Carmen. El Papa San Juan Pablo II también llevaba un escapulario. No era ningún secreto. Él llevó el escapulario toda su vida y habló de él como una expresión de su particular amor por la Virgen María. La fiesta de Nuestra Señora del Carmen se celebra en todo el mundo con procesiones. Padre, cuéntenos qué le dijo la Virgen María en esa aparición a San Simón Stock allá en el Monte Carmelo. Fundamentalmente le entrega el escapulario, que es como un signo de protección en esta vida, y sobre todo le dirá que con fe, con una vida en castidad, lo lleve, morirá con los auxilios divinos y no padecerá el fuego eterno, hablando de la condenación del alma. Hablamos de categorías lingüísticas o de lenguaje muy del medioevo, pero en el fondo es eso, es uno de los tres sacramentales marianos. Uno es la camándola, otro es la medalla milagrosa y otro es el escapulario de la Virgen del Carmen. Los sacramentales son signos portadores de gracia que nos acercan a Jesús, y en el caso del sacramental mariano nos acerca a Jesús a través de María. Y le invita a esto, a que lo portemos viviendo en castidad y seremos librados del fuego eterno del infierno. Y también hablará del famoso privilegio sabatino, que es que las almas del purgatorio al sábado siguiente, después de morir, la Virgen los liberará de la purgación que están padeciendo, o purificación del purgatorio. Por eso es tan común encontrar el cuadro más tradicional de la Virgen del Carmen, ella como liberando almas en pena, almas purificándose en ese estado de purgación que la Iglesia en su tratado de escatología ha hablado como el purgatorio, no lugar sino estado del alma. ¿Qué sabe de este San Simón Stock? Porque por lo que veo, San es un santo, ¿no? Es santo, en un principio fue un ermitaño, luego entra en las llamadas órdenes mendicantes, que viven de la providencia de Dios y que también empiezan a evangelizar de una manera distinta, sobre todo cuando en la Iglesia había habido cierta crisis sobre el sentido del Evangelio y cierto contubernio entre el poder temporal. Recordamos todo ese periodo doloroso de la unión del papado, los Borgia, con el poder temporal, que llevó, digamos, a muchos fieles a desanimarse. Entonces esto fue como una renovación, los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, una renovación de la Iglesia a partir de nuevas formas de vivir el Evangelio, la radicalidad del Evangelio. Y en esa renovación, San Simón Stock fue el sexto general de la orden, después de que había sido un ermitaño y había conocido, digamos, todo la protección de la Virgen. A ella clama, y es cuando se le aparece y le presenta el escapulario como signo de protección en medio de las persecuciones y la promesa de que las almas del purgatorio serán liberadas de ese lugar de purgación. Se cuenta que este San Simón Stock vivió en el tronco de un árbol, ¿no? Era un ermitaño, dice usted. Fue un ermitaño y era muy común, hoy no suena muy exótico eso, pero los anacoretas o ermitaños, sobre todo en la iglesia del mundo oriental, hablemos de Egipto, hablemos de Siria, hablemos aún de la misma Grecia un poco, hablemos de Rusia. Hay una tradición mística muy valiosa, muy grande y muy desconocida por el mundo occidental. Conocemos más los monjes y el monaquismo por San Benito Abad, cuya fiesta tuvimos el pasado 11 de julio, la memoria litúrgica, pero no conocemos la tradición de San Antonio y de muchos eremitas y hombres, San Clímaco, de esos primeros siglos del primer milenio del cristianismo, que vivieron de una manera ascética, en soledad, en silencio, en oración, y nos dejaron grandes enseñanzas en lo que la tradición primero oral y luego escrita recogen sobre sus máximas, sobre sus sentencias. Hay un libro que se descubrió de autor anónimo hace un par de siglos, El peregrino ruso, y nos habla de, por colocar solamente un ejemplo, o todo lo que es la Filocalia, que es la colección de escritos de autores del mundo oriental, una tradición espiritual
sobre todo el primer milenio cristiano, que desconocemos y que es de una riqueza mística sin igual. Bueno, sigamos hablando del rosario, del escapulario. Veamos esta nota que preparó para nosotros y para muchas personas Ron Reports. Seguramente se ha cruzado por la calle con gente que lo lleva puesto sin ser visto. Es el escapulario de la Virgen del Carmen, una devoción nacida en el siglo XII en la Orden Carmelita. El entonces superior general, un inglés llamado Simon Stock, tuvo una visión en que la Virgen María le dio esta prenda, el escapulario, y le prometió que cuidaría de la nueva familia religiosa carmelita. La Virgen María prometió una especial protección durante la vida y en el momento de la muerte a quien lo llevara puesto. Rápidamente la devoción se extendió a otras órdenes religiosas y se convirtió en una devoción popular. Esta pequeña prenda recuerda el hábito de los carmelitas. Las personas que lo llevan se comprometen a vivir una vida de oración, devoción a la Virgen María y compromiso con la Iglesia. Se le añadió este significado de protección durante la vida y en el momento de la muerte, algo que durante los siglos se convirtió en muy importante para muchas personas. Así la devoción al escapulario carmelita creció muy rápidamente. Esta devoción popular incluye el privilegio sabatino, que garantiza a quien lo lleve ir al cielo el primer sábado después de su muerte. También es una devoción muy extendida entre los papas. Juan Pablo II la vivió durante toda su vida. No era ningún secreto. Él llevó el escapulario toda su vida y habló de él como una expresión de su particular amor por la Virgen María. Tras el Concilio Vaticano II se dio un nuevo impulso al escapulario de la Virgen del Carmen. Mucha gente pide a los carmelitas que le impongan el escapulario con una pequeña oración. La medalla puede ser de tela o de metal con una imagen del Sagrado Corazón en el reverso. Cualquier sacerdote puede imponer el escapulario al cristiano que lo solicita y quien lo lleva se vincula de alguna forma a la familia carmelita. Yo les cuento, no me quito el santo escapulario. ¿Se puede decir santo escapulario? Está perfecto. El escapulario. Pero bueno, me dejó pensando la nota. El escapulario debe ser, el escapulario debe ser impuesto por un sacerdote. Lo ideal es que lo imponga un consagrado y que lo imponga con ese sentido de protección, pero también si un laico lo recibe y él mismo se lo impone no hay ningún problema. Es lo ideal, pero también se contempla la otra posibilidad. Bueno, padre, y también se dice que que este es un elemento o un objeto mejor que no se puede tirar a la basura así esté muy viejo. Entonces, ¿qué hacer con él? Normalmente porque sería como una forma de despreciarlo. Cuando se ha acabado se incinera para no dejarlo porque ha sido portador de una fe que nosotros hemos colocado en él, portador de la imagen de Jesús y de María. Y como decía muy bien, un gigante como Juan Pablo II el Grande, toda la vida por todo escapulario, no quiere decir que necesariamente el mismo, pero probablemente habría terminado uno, lo incineran y se impondría otro. Y normalmente un día como hoy, 16 de julio, normalmente los sacerdotes hacemos una ceremonia de bendición e imposición del escapulario a toda la comunidad cristiana. Padre Carlos, ¿a un niño se le puede poner este escapulario, aunque él no tenga conciencia de qué o para qué? Pero lo hacemos en nombre de la fe de los papás. Es exactamente como en el bautismo. Es muy normal que un niño tenga conciencia de los compromisos propios del bautismo, de renunciar el mal y abrazar la fe en el Señor, pero confiados en la fe de sus padres y padrinos, al niño se le bautiza. De la misma manera, confiados en la fe de sus papás, a un niño se le puede poner la medalla milagrosa, se le puede colocar una camandulita, se le puede colocar el santo escapulario. Bueno, es protección, sabemos que es protección, no es nada mágico, Padre Carlos, pero es que yo veo que muchas personas amarran, por ejemplo, un escapulario ahí en el carro, se lo ponen en la pierna y yo creo que no está cumpliendo realmente su función como eso, ¿no? A ver, la Virgen del Carmen tiene muchos patronazgos. Ahora mostraban un informe de cuando el Papa Francisco estuvo en Chile, y Chile es un país consagrado a la Virgen del Carmen. Hoy los tenemos que felicitar si tenemos amigos chilenos, pero la Virgen es patrona de las Fuerzas Armadas, la Virgen es patrona de los conductores, de que todos ellos tengan en el vidrio retrovisor o en alguna parte visible del vehículo, la Virgen, o muchos conductores a la salida de las ciudades hayan imágenes y altares de la Virgen del Carmen, y ellos antes de emprender, no sé, una correría de horas o de días por tierras de un país, se encomiendan a la Virgen del Carmen pidiendo la protección. También es protectora de marineros,
tal vez para nosotros suena un poquito extraño porque no vivimos en puertos, es protectora de los comerciantes. Hay muchos patronazgos importantes que tiene la Virgen del Carmen, pero sobre todo su título más grande es mamá espiritual de todos nosotros que somos sus hijos. Padre Carlos, ¿qué relación hay entre la Virgen del Carmen y, por ejemplo, los conductores, por ejemplo, las personas que viajan en aviones? Nosotros entendemos que la Virgen es compañera en el viaje de la vida y descubrimos la verdad suprema al principio de la civilización. El transporte era marítimo, de puerto a puerto, entonces se veían expuestos a tormentas, se veían expuestos a animales peligrosos, ballenas y demás, tiburones gigantes. Ellos simplemente invocaban a la Virgen como señal de protección. Ahora, en el transporte aéreo o en el transporte terrestre de carga, ¿qué hace un conductor? Tenemos muchos peligros en nuestro país, la guerrilla, accidentes, fallas mecánicas, en no llegar a tiempo, que nos roben la mercancía. La gente entiende el papel protector e intercesor de la Virgen María, de que un patronazgo se vaya desarrollando desde la piedad popular. El sentido de fe del pueblo de Dios a veces es más claro que el de la iglesia institucional y aprenden a llamarla madre, protectora, conductora, guiadora de nuestra vida. En ese sentido, por ejemplo, es patrona de los conductores. Qué fiesta la que le hacen, por ejemplo, en nuestro país, los camioneros, los conductores de buses, de taxis. Toda esta semana, hoy miércoles de manera particular, pero este fin de semana con seguridad, veremos la decoración y es la fiesta, la expresión de la piedad popular, de la cual somos profundamente respetuosos y que han invitado los últimos papas a que rescatemos y respetemos esa piedad sencilla del pueblo de Dios, porque hay una fe que debemos de valorar, reconocer y saber acompañar. Y en las carreteras, en todas las vías, hay muchos nichos, por lo menos en la ciudad nuestra, hay muchos nichos de diferentes advocaciones marianas, pero definitivamente las que se llevan el palmarés son María Auxiliadora y la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, y te voy a decir algo, tal vez no hay comunidad religiosa en el mundo que haya dado mayor número de santos y muy grandes. Cuando hablamos de los carmelitas, bueno, hablamos de San Simón Stock, pero hablamos en el siglo de oro español, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, hablamos en Francia en Santa Teresita del Niño Jesús, de Sor Isabel de la Trinidad, hablamos en Chile Santa Teresa de los Andes, de manera que hay muchos santos muy grandes. Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que murió en los campos de concentración alemanes que estaban en Polonia, Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que es muy impresionante cómo la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, ha llevado a tantas personas a un grado tan alto de santidad. Recuerdo simplemente esta última, Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita, que ella, siendo judía, abrazó la fe cristiana, se hizo bautizar cristiana católica, luego se hace religiosa carmelita. La mamá judía decía, no me des este dolor tan grande, ¿cómo vas a traicionar tu fe judía? Y Edith Stein, que había sido una mujer muy inteligente, secretaria del famoso filósofo Edmund Husserl, padre de la fenomenología moderna, le decía a su madre, mamá, tú no me entiendes. Después de conocer el amor de Cristo, todo lo demás en la vida es estrecho y no tiene sentido. Como una carmelita, siendo judía, abrazó la fe con una ardentía que le llevó inclusive a ofrendar su propia vida. Bueno, pero no basta con llevar el escapulario, también hay que rezar el Santo Rosario que la Virgen María ha promovido en la gran mayoría de sus apariciones, que son avaladas por la Iglesia Católica. Veamos cómo el Santo Rosario puede cambiar la vida de las personas. Las devociones a la Virgen María. El documental polaco Historias del Rosario, ahora y en la hora de la muerte, recoge testimonios de varias partes del mundo para ver si el rezo del Rosario cambia las cosas. En la película veremos casos extraordinarios de una mujer raptada por el Boko Haram, los terroristas de Nigeria, que estuvo a punto de ser degollada, que echaron su hijo al río y que ella ya en los momentos últimos pues estaba rezando el rosario cuando los otros le decían que eso le iba a llevar a la muerte. El documental es una idea de los polacos Mariusz Pilis y Dariusz Walusiak, que quedaron impactados
ante la foto de un soldado herido en Afganistán. Con su mano ensangrentada sostenía y levantaba un rosario. Un soldado americano que estaba en Afganistán y fue atacado por los talibanes, y al momento de que parecía iba a morir, pues estaba rezando el rosario. Son 5 historias contemporáneas con personajes como ese soldado de Afganistán, el obispo nigeriano Oliver Dashe-Doem y una superviviente del genocidio de Ruanda. Esta película lo que está explicando a la gente que en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, día a día, la Virgen nos acompaña y nos ayuda, y que si rezamos conseguiremos las cosas que ella desea, y la oración ideal es precisamente el Santo Rosario. A la Virgen del Carmen también se le conoce como protectora de las almas en el momento de la muerte. Ahora el padre hablaba sobre ese privilegio sabatino, que es un privilegiazo, si me permiten la palabra. ¿Cómo obtener? A ver, ¿cuáles son los requisitos para yo poder tener esto? A ver, esto no es tan matemático, y la Iglesia en este sentido, aunque fue una verdadera revelación en la Edad Media, la Iglesia quiere orientar el anuncio del Evangelio de una manera en que haya más una conversión de vida, no de colocar de manera mecánica o automática la salvación en cosas, sino sobre todo un elemento externo que sea reflejo de una conversión interior y un cambio. Lo primero que se nos pide es claramente un cambio en la vida. Lo segundo, se nos invita a rezar el Santo Rosario, que es la gran oración pedida en múltiples apariciones de la Virgen a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Lo tercero, portar el escapulario con un sentido de fe, entendiendo que aquí hay, como decíamos al principio del programa, un sacramental mariano que es señal de protección, no como un amuleto, un sentido mágico, porque también entendemos que hay gente, los sicarios por ejemplo, que es de las profesiones más horrorosas, y portaban a veces en el tobillo un escapulario para que la moto no les falle al momento de huir, o en la mano para poder acertar en matar a una persona. Esa es una falsa religiosidad y una manipulación, entiéndame, de lo que es la divinidad o las mediaciones con la divinidad. Entonces, fundamentalmente es el cambio de actitud, la oración por excelencia del Santo Rosario a la Virgen Santísima, donde contemplamos a Jesús con el corazón de María, y el tema de portar el escapulario como signo de protección, viviendo una vida de gracia. En una vida de gracia, exactamente, porque la Virgen dice hay que ser castos, sí. Hay que vivir en castidad. En castidad. Es un estado, la castidad del casado es la fidelidad a su esposa o esposo. La castidad del sacerdote es el celibato, la virginidad en el caso de una religiosa. Es de alguna manera una invitación a una renovación interior de la vida. Y sobre el rosario podemos hablar de las maravillas que hace esta oración en matrimonios, en familias, recordando la famosa frase del padre Peyton: familia que reza unida, permanece unida. Yo soy testigo de matrimonios que con pereza, con desgano, empezaron a hacer el rosario cada día, y con el tiempo fueron desarmando sus corazones, fueron haciéndose suaves y permeables, dóciles a la acción de Dios, y fueron transformando su mirada. Y al acercarse a ellos que estaban tan distanciados, al acercarse a Jesús por María, se fueron acercando ellos mismos y se reconciliaron. Que sea una oportunidad, hablando del rosario, para invitarlos a que encontremos en lo que Juan Pablo II llamaba la síntesis del Evangelio o la oración del pueblo de Dios, encontremos en esa meditación litánica, cadenciosa, tranquila, de las Ave Marías, encontremos a Jesús meditando sus misterios. Alguien dice, me parece que es que lo repetitivo no me dice nada, pero si va en una espiritualidad oriental a repetir un mantra. Entonces, si es un mantra budista, es muy cool, es muy moderno, pero si es el rosario católico, nos parece muy anticuado. Es exactamente la misma realidad del mantra oriental, que nosotros simplemente lo llamamos una oración litánica, cadenciosa, rítmica, donde la oración vocal se va volviendo oración mental y sobre todo oración de contemplación. Alguien decía que el Santo Rosario es poner a la Virgen María en los
labios y a Jesús en el corazón. Para usted conoce o ha oído hablar de Gustavo Cervino, ¿no? Lo he oído mencionar, sí. Bueno, Gustavo Cervino es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Él nos comenta cómo en medio de esa tragedia tuvieron muy presente a la Santísima Virgen María, y esto fue uno de, digamos, de las razones por las cuales pudieron sobrevivir a algo que era impensable. Vean ustedes. Esta fue la historia que conmocionó al mundo en 1972. Un avión uruguayo rumbo a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes con 5 tripulantes y 40 pasajeros a bordo. En los 72 días que pasaron hasta el rescate, solo sobrevivieron 16 en unas condiciones extremas, no solo meteorológicas, sino de enfermedad, sed y hambre, hasta llegado al punto de tener que alimentarse de la carne humana de los fallecidos para poder resistir. Lo que nosotros pasamos no es un trauma muy grande, es una experiencia muy rica que aprendimos mucho a través del dolor, pero tenemos nada más que gratitud y no tenemos nada de qué arrepentirnos, y jamás me desperté con alguna pesadilla o me arrepiento de algo. Si mañana me tocara vivir lo mismo, lo haríamos mucho antes, de repente se salvaba alguien más. A su vuelta, el Papa del momento, Pablo VI, les envió un telegrama en el que, según cuentan los supervivientes, les decía que Dios había puesto al hombre en la tierra para vivir, no para morir, y que, de no haber ingerido la carne de sus compañeros, se podría haber considerado su decisión como un suicidio. Gustavo Cervino fue uno de los que consiguió sobrevivir a aquella tragedia. En 2014 contaba así cómo vivieron en aquella cordillera la presencia de Dios y cómo pedían a diario ayuda a la Virgen María. Creo en Dios, en la montaña, en esas montañas gigantescas el hombre se empequeñece, es tan pequeño que toda la mente se relativiza y entras en un estado de contemplación, que la presencia de Dios es muy grande. El Dios que conocimos en los Andes era un Dios bondadoso, que quería lo mejor para nosotros. Le pedíamos fuerza, a la Virgen María le rezábamos toda la noche, para no dormirnos y morirnos congelados. Le pedíamos fuerza, le pedíamos paz. Por el 50 aniversario de aquel momento, el Papa Francisco les escribió a los supervivientes una carta. En ella destacó la fortaleza que demostraron y resaltó que nadie se salva solo, que es necesario el apoyo del otro. Una historia de compañerismo y amistad donde la cruz en lo alto de la cordillera es la imagen que hace que permanezca vivo el recuerdo de los compañeros que ya no están. Ellos comieron de la carne de sus seres queridos fallecidos y nosotros comemos de la carne del Señor cuando recibimos la hostia consagrada. En ambos casos hay una perfecta comunión, ¿o no, Padre? San Agustín, en una expresión que parece un juego de palabras, pero es hermosísimo, a ver si la memoria me permite decirlo de manera literal. San Agustín dice, el hombre come carne muerta para tener vida, porque se siente muerto, pero el cristiano come a Cristo que está vivo para no sentirse muerto. Es muy lindo. Allá comieron cadáveres humanos, como nosotros comemos cadáveres de vacas, de cerdos, de gallinas. Y aquí esto de San Agustín está muy lindo. Comemos carne muerta para sentirnos vivos, pero en la Eucaristía comemos al que está vivo para no sentirnos muertos. De manera que es una expresión muy linda y nos muestra el ser humano necesita vivir, y esta película Viven, que inmortalizó este grupo, sobre todo de chilenos, y decíamos ahora que en Chile la gran patrona, el gran patronazgo mariano es la Virgen del Carmen. Ellos en la inmensidad de esas cordilleras, en un océano inmenso blanco de nieve, encontraron la grandeza de Dios y su profunda pequeñez y limitación humana. Eran gente toda muy joven en ese viaje de Uruguay a Chile, y esta épica por más de 70 días los llevó a sobrevivir, y nos recuerda algo en la Biblia. El desierto es el lugar del silencio, el lugar de la sequedad, de la soledad, las tres S's. Lugar del silencio, la sequedad, la aridez y la soledad. Y el hombre de la Biblia, a través de todos los 70 y tantos libros de la Biblia, nos enseña esta verdad. No se sobrevive en el desierto sin la confianza profunda, la fe profunda en Dios, y sin comunidad, sin los hermanos. Ellos, sin estar en un desierto, están en un desierto de nieve,
y no sobrevivieron sin confianza en Dios por intercesión de la Santísima Virgen María y sin comunidad de acompañamiento, porque en ambos lugares, tanto el desierto como las montañas nevadas, hay condiciones climáticas y meteorológicas extremas que amenazan la vida misma. ¿Qué enseñanza? Ya no la apliquemos para el desierto o para la montaña, sino para nuestra vida. No sobrevivimos en la vida sin Dios y sin la comunidad de hermanos. Esta película Viven, la pueden encontrar ustedes en YouTube. Ahí está perfectamente para las personas que no lo hayan visto. Y es muy hermoso, y destaco esto, y es que el director vio que la devoción de estas personas que sobrevivieron era tan grande a la Santísima Virgen María, que incluso al final de la película suena el Ave María, suena toda el Ave María mientras ya puestan los créditos y demás. Es y hasta muy hermoso. Donde tengo entendido, fue un hombre que empezó a buscar de la Virgen y se volvió mariano con ocasión de hacer esta película. Así es. Bueno, padre, solamente resta decir que es un día para la gratitud con la Santísima Virgen María. ¿Quién de nosotros no ha recibido un favor, un servicio? ¿Quién no se ha sentido escuchado, apoyado alguna vez, aunque sea solo una vez, por la Santísima Virgen María? O sea que es un día de mucha gratitud, ¿o no? Hoy valoramos y agradecemos en la vida de las carmelitas, los sacerdotes carmelitas, las hermanas carmelitas, los santos que han dado a la Iglesia, la luz que han brindado con su anuncio del Evangelio, y pedimos a nuestra Madre del Monte Carmelo, que no es solamente propiedad de las comunidades carmelitanas masculinas y femeninas, sino de toda la comunidad creyente. Le pedimos a la Virgen que siga siendo nuestra guiadora, la conductora de nuestra vida y nuestra protectora, porque en el escapulario es sobre todo una señal de protección frente a peligros de muerte, peligros de salud, peligros económicos, peligros que amenacen nuestra existencia, que podamos decir con toda confianza: Virgen del Carmen, intercede por nosotros. Y una cosita más, Padre Carlos, que pensaba ahorita, este Monte Carmelo está ubicado en Haifa, ¿no? En Haifa, el norte de Israel. El norte de Israel, y les decía esto porque fue atacada hace poco. Por los misiles de Irán, exactamente. O sea que son lugares que tienen para nosotros una importancia muy grande y que en este momento están en jaque. Sí, oremos por la paz en el mundo, y la Virgen que nos dice en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga, y lo que Él quiere es: les traigo la paz, que recibamos esa paz en un mundo que hace 25 años, cuando llegaron el año 2000, algunos decían hemos llegado al punto máximo del avance tecnológico, del avance científico, y resulta que vino al otro año el atentado terrorista de las Torres Gemelas, iniciamos la era del terrorismo en el 2001, septiembre 11 del 2001, y hoy la gente con más avance tecnológico, más bienestar material, más desarrollo científico, y sin embargo se siente más desvalida, más desprotegida, porque hay un crecimiento material y humano, pero hay de alguna manera un vacío espiritual, y la Virgen en esto, si la buscamos, no nos deja perder. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su compañía, a ustedes por ver este programa, y ojalá por compartirlo a todas las personas que puedan, y también un agradecimiento a Amén Comunicaciones, Ron Reports y Adrián Maduro por su asistencia en el Control Master. Que estén muy bien. Que la Virgen del Carmen los cuide y los bendiga, nos bendiga a todos.